Hola a todos. Hoy vamos a hacer un trabajo muy sencillo, pero que requiere de paciencia, porque la clave para colocar bien los vinilos en tu coche simplemente es tener paciencia. Bienvenidos a Charla Motor. Wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna drink my wine. Y aquí tenemos a nuestro candidato, este Fiat 500, que le vamos a poner unas rayas muy chulas de Martini, ya lo vais a ver. Vamos a necesitar el típico envase de limpiacristales, pero esta vez relleno de agua jabonosa, es decir, agua y unas cuantas gotas de lavavajillas, Mistol, Fairy, el que sea. Unas tijeras y una espátula de plástico. Si no tenéis estas espátulas para vinilos, utilizad una tarjeta de crédito que sea bastante fuerte. También vamos a necesitar una pistola de calor, que si no tenéis no pasa nada, con un secador de pelo tenéis de sobra, y también vais a necesitar un par de alfileres. Y sobre todo lo que vais a necesitar imprescindible es esto: paciencia. La única forma que hay de cargarse este trabajo es por correr y por no tener paciencia. Olvidaos de todos estos vídeos horribles de TikTok y de todos estos sitios donde todo lo hacen en 30 segundos. Eso es mentira. Los trabajos bien hechos requieren de tiempo. Y el que os diga otra cosa simplemente os está mintiendo. Pero a lo nuestro. Estos son los vinilos que vamos a poner. Estos son, como veis, los del lado derecho. Los vinilos son de calidad, se nota, y además todos estos que estáis viendo aquí están recubiertos por una película transparente que nos va a facilitar mucho su colocación. De verdad, gastaos dinero y comprad vinilos buenos. Estos costaron 90 euros y valen cada euro. Y ahora, por pura precaución, comprobamos que todos los vinilos encajan en su sitio y tienen la medida adecuada. Esto es una simple medida de precaución. En las piezas que van cerca de los retrovisores, como es en este caso, tened la precaución de cortar bastante cerca de la pegatina para dejar el contorno lo más pequeño posible. Eso os va a ayudar mucho cuando coloquemos estas piezas de los vinilos que van al lado de los retrovisores, como veréis más adelante. Y ahora, si veis por ejemplo que os perdéis un poco a la hora de colocar bien la altura de la pegatina, cogéis una cinta de carrocero, como hemos hecho ahí, y la ponéis para marcar exacto el borde por donde tiene que ir la pegatina. Como es lógico, el coche tiene que estar limpio, ojo con eso, ¿eh? Y luego, además de que el coche esté limpio, ahora, como estáis viendo, con el agua jabonosa echáis agua como si no hubiera mañana. No os preocupéis, echad muchísima, no pasa nada. Y si os ocurre que ahora ponéis la pegatina y se cae, se resbala, mejor. Pero vamos a seguir con el proceso. Quitamos la parte de abajo de la pegatina y ya tenemos la parte adhesiva, como veréis que hay que ponerla. Y ahora la ponéis y como veis que está toda la superficie con agua jabonosa, vamos a quitar la marca de abajo, que nos despista un poco en este caso. ¿Veis con qué comodidad se mueve la pegatina? Eso es lo bueno. Ahora, tranquilamente, ¿y con qué? Con paciencia, vais buscando exactamente dónde va la pegatina. Una vez que la pegatina está bien colocada, dejadla que asiente. Dejadle una hora que se asiente. No le hagáis nada. Simplemente vigilad, lógicamente, que no se mueva de su sitio. Ah, y algo muy importante que se me había olvidado deciros. Nunca hagáis este trabajo al sol. La carrocería tiene que estar fría y que no le dé el sol. Eso es importantísimo. Dejamos asentar ese vinilo y vamos con el siguiente tramo. Simplemente repetimos la operación.
Enjabonamos muy bien la parte del capó y ponemos la siguiente tira de vinilo. ¿Veis lo importante que es que haya mucha agua jabonosa? Podéis corregir, levantar la pieza, volver a ponerla y tranquilos que no se estropea. Por cierto, si veis que os salen burbujas, tranquilidad igualmente. No os preocupéis, ya iremos luego con eso. Ahora lo importante es que coloquemos perfectamente los vinilos en su sitio. Ya hemos dejado reposar los vinilos, ya no se mueven. Por tanto, llega el momento de quitar las burbujas. Ahora cogemos la espátula y con mucha paciencia y poco a poco, como veis, vamos quitando todas las bolsas de aire. Salen todas y veréis que cuando apretáis sale el agua jabonosa por los bordes. Es normal. Aquí ya paciencia, tranquilidad. Veis ahí como acabo de quitar una burbuja y se va dejando todo estupendo. Si por lo que sea veis que se os mueve un vinilo, no pasa nada, lo levantáis, volvéis a enjabonar todo y lo volvéis a colocar. No os preocupéis que no se estropean. Lo importante es que siempre haya agua jabonosa. Vamos con el siguiente trozo. Este es pequeñito y aquí tenemos que tener mucho cuidado de dejarlo relativamente alineado con el retrovisor. Aunque parezca que no está alineado con el borde, esa es la posición correcta. Por eso lo intento corregir y veo que se queda muy bajo. Ahí es donde está bien. Vamos con el vinilo de la puerta. Este vinilo es más largo que la puerta, perfecto, porque luego lo vamos a doblar un poquito en el borde. Vamos a colocarlo. Aquí vemos como el vinilo efectivamente es más largo que la puerta. No pasa nada. Vamos a cortar la parte transparente, como estáis viendo, y ahora vamos a doblar el vinilo con la puerta. Vamos a ello. Abrimos la puerta, lo doblamos y que vaya cogiendo forma. Si veis que se despega un poco, no os preocupéis, ya habrá tiempo. Lo importante es que vemos que queda muy bien, que se puede doblar y ahí se queda. Ya habrá tiempo de perfilarlo. Vamos a la peor parte del trabajo, que es esta curva que hay aquí. Lo que tenemos que hacer es colocar el vinilo que case bien con la puerta de delante y que vaya a su sitio. Ahí veis que hay un montón de arrugas. No pasa nada, ya iremos luego a por ellas, pero lo importante es que la pegatina quede en su sitio. Dejamos asentar la pegatina y esto, que parece un desastre, es lo que nos ha quedado. Pues esto está estupendo. Vamos a ver cómo lo dejamos perfecto y sin una sola arruga. Llega el momento de repasar con mucho mimo esta zona. Cogemos la espátula y despacito, poco a poco y al trantrán y sin ninguna prisa, vamos quitando desde delante hacia atrás todas las burbujas. Tardaréis, porque esto es un trabajo de tiempo. Esta tontería os puede llevar tranquilamente media hora, pero el trabajo va a quedar perfecto. Y aquí es donde empezamos a utilizar la pistola de calor, siempre al mínimo, o bien el secador de pelo, como vais a ver un poquito más adelante. Y aquí veis cómo la paciencia es nuestra mejor aliada a la hora de hacer estos trabajos. Fijaos, ni una sola burbuja. Si veis que quedan burbujas muy pequeñas, ni os molestéis, porque luego veréis que cuando las pegatinas asienten, esas mismas burbujas van a desaparecer. Pero ya estáis viendo cómo con la espátula, un poquito de pistola de calor y tiempo, el trabajo es impecable. No vamos a hacer esto largo.
Una vez que hayáis colocado todos los vinilos, lo bueno sería que dejarais el coche tranquilamente reposar a la sombra toda la noche. Eso sería lo idóneo, porque si os entran las prisas, como veis que está ocurriendo aquí, cuando levantamos la capa transparente puede ocurrir que se levanten un poco los bordes de las pegatinas. Simplemente entonces lo que tenéis que hacer, como estáis viendo, es despegar la parte transparente muy despacito y teniendo muchísimo cuidado que no se levante. Si veis que queda alguna burbuja, ponéis el plástico protector otra vez y con la espátula hacia el exterior para que las burbujas vayan saliendo por los bordes. Hemos dejado los vinilos asentándose toda la noche y así ha quedado de bien. Veréis que incluso muchas burbujas han desaparecido solas. Y simplemente nos queda quitar la película transparente protectora, ahí lo estáis viendo, y la vamos quitando con cuidado, despacito, si es que no hay ninguna prisa. Ya solo nos queda repasar que no se haya quedado por ahí alguna burbuja. Ahí veis que hay una, yo la pincho en este caso la pincho con el cúter, pero lo suyo es usar un alfiler y ahora veis que la vamos a repasar y va a desaparecer igualmente. Un poquito de pistola de calor y prácticamente con el dedo la vamos a quitar. Si veis que se os pone rebelde, como es el caso, cogéis, le ponéis el film transparente protector que hemos guardado por si acaso un poquito y le dais con la espátula y va a quedar perfecto. Fijaos que abajo tenemos otra pequeña burbuja, luego iremos a por ella. Y aquí tenéis el trabajo terminado. Algo muy importante. No lavéis el coche en unos días para que asienten bien las pegatinas y no se levanten. Y si podéis tener el coche al sol un ratito, mejor, porque los vinilos con el calor del sol se van a dilatar un poquito y se van a ir ajustando. Y ya veréis cómo os ha quedado un coche chulísimo y habéis hecho un trabajo que os va a dejar satisfechos porque queda realmente bien. Muchísimas gracias, como siempre, por llegar hasta aquí. No os olvidéis de suscribiros y hasta la próxima. Suscríbete a Charlamotor, un canal donde vas a encontrar opiniones independientes y sinceras, y siempre pensando en el día a día.